Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia. Soy Angélica Daza, musicóloga, y fui invitada esta tarde por la sede cultural del Banco de la República en Villavicencio para hablar de música colombiana. Un tema que es bien difícil de explicar como algo, como una unidad, como algo muy sencillo. La música colombiana es muy diversa, como es diverso nuestro territorio. Yo desde la musicología les voy a hablar un poco de historia. No se trata tampoco de retomar toda la historia de Colombia. Hay colegas míos que lo han hecho muy bien y que siguen haciéndolo, y siguen escribiendo libros muy interesantes sobre la historia, la organología, el estudio de los instrumentos, la etnomusicología, que está también muy en boga. Yo quiero abrir una puerta, quiero, desde mi experiencia como músico colombiano y como colombiana y como musicóloga, hablar de el estado en el que se encuentra la discusión de la música colombiana, pero específicamente de la influencia de la música europea en la música colombiana. Sabemos que nuestro territorio tiene obviamente básicamente tres tipos de influencias históricamente: la africana, la indígena y la europea. No todas se presentan en el territorio de la misma manera, ni todas son reconocidas por la sociedad colombiana de la misma forma. Tenemos más influencias en algunas regiones, por ejemplo, en la región africana tenemos más influencia, en la región, perdón, del Chocó tenemos una influencia más fuerte de la música africana, lo cual se ve en los ritmos, se ve en los instrumentos, eso es muy importante. Lo mismo en la costa atlántica. En el centro del país tenemos una mezcla muy interesante entre la música indígena, entre la música criolla, entre la música europea, y en otras regiones, como la de los llanos orientales, que también hablaremos brevemente de eso, tenemos otro tipo de influencias. Se siente mucho la influencia española. Así es que, sin más preámbulos, vamos a empezar a hablar directamente de qué es esta influencia, de cómo se presenta y desde, como les repito, mi punto de vista, desde mi propia experiencia, cómo se ha presentado esto en nuestros días. Les voy a hablar de una parte de mi experiencia como músico. Yo empecé a estudiar música antigua en Bogotá y después de mis estudios en la universidad tuve la oportunidad de viajar a Europa a estudiar, a terminar, a hacer mi especialización, mi maestría en musicología, y en ese proceso conocí algunas obras de uno de los músicos que para mí es quizá uno de los músicos especializados en Europa en música antigua más importantes que hay en este momento, que es Jordi Savall. Él es un violista de gamba y trabaja con instrumentos de época, ha trabajado con otros grupos y ha llevado la interpretación de la música antigua a un nivel realmente digamos, muy preciso, muy puntudo. Para mí es un gran referente en la música antigua. ¿Y por qué traigo a colación a Jordi Savall? Ustedes me dirán, bueno, música antigua, ¿esto qué tiene que ver con el tema que estamos hablando? Tiene todo que ver. Y me refiero precisamente a este trabajo que él realizó en el año 2010. Este es como una continuación de otro trabajo con el que él ya venía. Se llama El Nuevo Mundo, Folías Criollas. Y el planteamiento que hay en este disco, que es muy interesante, es tomar algunas danzas europeas, antiguas del Renacimiento, incluso de comienzos del Barroco, y tomar aires latinoamericanos y hacer una especie de unión, de paralelo, de cómo sería si, cómo habría sido, cómo habría sonado en esos instrumentos, cómo podría haber sonado ese momento en que la música española llega a Latinoamérica, cuando se encuentran diferentes tipos de instrumentos, cuando se encuentran diferentes idiomas, diferentes razas, diferentes geografías. Y por supuesto, si es del aire de la especulación, esto no sucedió, no hay un hilo histórico que nos diga que esto sucedió así. Pero a mí personalmente me parece muy interesante ese planteamiento y es algo que Jordi Sabal ha venido haciendo en los últimos años. Hace poco hizo algo muy similar con una mezcla entre músicas africanas y músicas árabes, musulmanas, con instrumentos árabes, tratando de mover y demostrar cómo pudo haber sido este encuentro entre diferentes culturas en otros lugares del mundo. Trajo eso a Cartagena en el Festival de Música de Cartagena hace unos años, y realmente fue un encuentro muy, muy bello. Él sobrepasa esa límite de la música antigua que tiene que ser perfecta, tal cual estaba escrita, con los instrumentos, con la afinación, y se hace preguntas de otro orden. Y esto es lo que me llevó precisamente a preguntarme cómo pudo haber sonado la música
española cuando llegó a nuestro territorio, cómo puede haber sido de rica esta experiencia. Y pues, bueno, para hablar de eso, voy a nombrar a un musicólogo que ha trabajado, precisamente escribió algo sobre este disco. Y dice esto: el Nuevo Mundo, Folías Criollas, muestra desde la música cómo el barroco europeo en el siglo XVII fue un proceso de ida y vuelta, y cómo la composición de sus sonidos se realizó en diálogo constante con América. También dice, al igual que en la historia de los homínidos en su paso al Homo sapiens, se ha perdido las criaturas intermedias. Ese es el eslabón que se finge recomponer y soñar en este hermoso proyecto llamado El Nuevo Mundo, Folías Criollas, dirigido por Jordi Sabal, con la complicidad de Montserrat Figueras, la Capella Real de Cataluña, Esperión 21 y el Grupo Mexicano de Música Tradicional Tembembe Ensamble Continuo. Esto es, digamos, para mí como un pequeño acercamiento a cómo puede haber sonado. Y en este disco, que les recomiendo por supuesto muchísimo, retoma aires de, no solamente de México, en ensambles mexicanos, sino también de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Paraguay y de Colombia. Pero ¿cómo fue que procedió? Esa es la parte que me parece interesante que analicemos. También en el trabajo de Gastón Alzate vemos, la mayoría de las veces se trata de juntar dos piezas a manera de bloque musical en el que se especula sobre las relaciones musicales entre ambas. Tal práctica no solamente se basa en el análisis armónico, melódico y rítmico, sino que además va acompañado de una investigación que permite establecer vínculos históricos entre las piezas y que en algunos casos utiliza manuscritos de la época para conocer con fidelidad los sonidos europeos que se escuchaban en el Nuevo Mundo en los ambientes más eruditos. Por supuesto, como lo dije antes, esto es del orden de la especulación, no hay un vínculo real entre una jota o entre una danza y entre esta, es decir, no existe la partitura exacta donde se retome la misma obra y aquí se haya interpretado de esa manera. Simplemente, después de un trabajo muy minucioso como el que hacen ellos, son músicos muy serios y muy eruditos en el arte de la música antigua, después de hacer este trabajo y de mirar los manuscritos, de mirar el vínculo armónico, de mirar el vínculo de los instrumentos, se permiten hacer este tipo de planteamiento. Estos penosos viajes cruzando la impredecible mar también fueron realizados por otras formas literarias como las creadas por el vihuelista de Ronda Vicente Espinel, que hoy se usan, para dar un ejemplo, en los cantos de decimeros panameños y canarios y en las guabinas de la región andina central de Colombia. Aquí es la primera vez que nombran nuestro territorio y es que en este disco, el momento en que aparece, precisamente la vinculación es justamente entre la vinculación entre el ritmo de la canaria, el ritmo de la danza canarios, y la guabina. Por supuesto, puede que muchos musicólogos, expertos en música antigua, no estén totalmente de acuerdo con esos planteamientos, algunos parecen un poco forzados, pero me parece, sí, sigo defendiéndolo como un planteamiento que para mí por lo menos es muy interesante escuchar, y de verdad les recomiendo que escuchen este disco, porque se puede ver de manera global que aquí hay algo como en común, hay algo hay sonidos que se nos hacen muy similares. También recordemos que no solamente está la influencia de los instrumentos o de de la secuencia armónica o de la danza, sino también de las versificaciones. Eso es muy importante en nuestro territorio, la versificación del vallenato, la versificación del joropo llanero, la versificación de las trovas, la versificación de muchas de nuestras músicas vienen también de la versificación que teníamos en España. Ahora, después de esta anécdota, porque en realidad esto es solamente un primer acercamiento personal que yo tuve a esta idea de cómo podría haber sucedido, me senté a mirar un poco más detalladamente cómo fue la historia del encuentro con los españoles. Como les dije, vamos a hablar específicamente de la influencia de los españoles, de la música española en nuestro territorio. Podríamos hablar también de las otras influencias africana o indígena, pero por supuesto esto toma muchísimo más tiempo y esto va mucho más allá de lo que podemos hablar en esta discusión que tenemos hoy, o en un artículo, o en un libro, o en un semestre de universidad, porque es que es muy complejo. No podemos tipificar a un solo tipo de español, o a un solo tipo de indígena, o a un solo tipo de africano, sino que somos todos una mezcla, por así decirlo, si se me permite la expresión. España en el momento de la conquista es un país distinto a muchos otros de Europa. Estamos en pleno renacimiento y la influencia que hay cultural
me refiero precisamente a la música, tiene dos caras. La música eclesiástica y la música, digamos, secular. Básicamente se remiten en esas dos. La música eclesiástica, esto es muy importante decirlo, esto sí es parte de mi especialidad, que soy profesora de canto gregoriano, se divide en dos manifestaciones en general. El canto monódico, que se llama en este momento canto llano, no canto gregoriano, canto llano. El canto llano es como una simplificación de lo que había sido el canto gregoriano en la Edad Media. Y la música polifónica, varias voces, las unas encima de las otras, con un contrapunto relativamente tenido, digamos, relativamente sencillo, no lo que alcanzó a hacer muchos años después. 4 o 5 voces con textos sacros, puesto en latín, y poco a poco empiezan a llegar obras en lengua vernácula, en el caso de España, el español, catalán, en Francia, el francés, etcétera, con nombres distintos, y esos, digamos, tienen un lugar diferente, que no se cantan en la iglesia, a veces se pueden llegar a cantar en la iglesia, pero se cantan sobre todo en las cortes, se cantan en las familias adineradas, y ya es una música muy distinta, pero sigue siendo una música vocal. Durante el Renacimiento, al paso al Barroco, se va a emancipar la música instrumental. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que antes no existiera la música instrumental, por supuesto que existía, pero no se escribía para música instrumental. Cuando aparece la escritura musical en Europa, lo primero que se escribe es música eclesiástica, es la música de los círculos prestantes, las de la corte, las de la iglesia, y por supuesto la polifonía, ¿no? Desde luego. Pero la música instrumental empieza a surgir dentro de la música polifónica, doblando los instrumentos, así de sencillo. Cada instrumento que hay dobla al instrumento que viene. Ese es el punto en el que sucede la conquista. En ese punto está España, además de que, como lo sabemos, están en el momento de expulsión de los musulmanes, de los árabes. Así es que hay también trozos de España, si ustedes lo quieren ver así. Entonces está el reino de Aragón, el reino de Castilla, el reino de León. Son diferentes con Sevilla, las catedrales de Sevilla son diócesis diferentes, no están todos iguales, aunque la corona prohibió que los musulmanes y los judíos eh, viajaran a América. Por supuesto que también viajaron, y hay un poco también de esa inmigración en algo de nuestro folclore. Vamos a hacer un pequeño recuento de algunos momentos de lo que fue el encuentro de esta música española dentro de la colonia, en el momento de la colonia, ¿no? Estamos hablando, voy a hablar de 2 siglos, aunque no es exactamente, la colonia no fue solamente, durante esos 2 siglos no fue simplemente el proceso de colonización, sucedieron muchísimas cosas porque en Europa sucedieron muchas cosas. Recordemos que en el siglo XVI estamos pasando por el momento de la reforma, de la contrarreforma, de las guerras de religión del siglo XVII, que van a, después viene un siglo también muy denso, que es el final del siglo XVII, que lleva también a la independencia en parte de las colonias y del nacimiento de la República, por ejemplo, Francia. Ya hablaremos de eso, me estoy adelantando un poco. Empecemos con el periodo colonial entonces. Como les dije, no hay un tipo de indígena, no hay un tipo de esclavos. Por supuesto, fue un encuentro violento, fue un encuentro del que se ha hablado mucho. Muchos lo ven como los españoles eran los malos que vinieron a arrebatarle a los indígenas sus saberes. También los hay que defienden el punto de vista de los españoles llegaron también a sentar bases de una civilización. Se haya hecho como se haya hecho, el resultado hoy es una sociedad completamente mixta, con muchas dificultades sociológicas que bueno, no me corresponde entrar en ellas, pero que conocemos muy bien, y me interrogué, muchos musicólogos de hecho lo han hecho, sobre cómo pudo haber sido ese primer encuentro. Por supuesto, el primer encuentro que llegó fue el proceso de aculturación, sucedió a través de la religión. Lo primero que se le enseñó a los indígenas, como un proceso no solamente de enseñanza de la religión católica, sino del español, enseñar a leer o a hablar el español por lo menos, era simplemente la música como un mecanismo de, sí, de evangelización, esa es la palabra que estoy buscando, evangelización. Evangelizan, pero los indios también lo aceptaron de una manera positiva, no todo fue negativo, es lo que quiero decir. ¿Dónde se encontró esto? Se encontró en las catedrales de las ciudades, especialmente, por ejemplo, en la Catedral de Santa Fe de Bogotá,
en los pueblos de indios y en las misiones. En esos tres tipos de lugares fue donde los españoles llegaron, principalmente con el canto, porque como lo expliqué, es lo que estaba en ese momento en la sociedad europea, la polifonía, las obras que llegaron acá fueron las obras como, sobre todo principalmente el villancico, que fue el que más floreció. El villancico no es esta obra que estamos acostumbrados hoy en día a escuchar solamente en Navidad, esto es distinto. El villancico es una obra que era la obra de los villanos, es decir, la gente que vivía en la villa. Es una forma de darle una connotación popular, es decir, es una forma popular. Popular no quiere decir que es todo avanzado, quiere decir simplemente que es secular, que se habla, que no es en latín. Existen algunos villancicos que se interpretaron en las catedrales, en las iglesias, en momentos específicos, no dentro de la liturgia, porque la liturgia, por supuesto, tiene que ser en latín, principalmente en canto llano, también con polifonía, pero también se interpretaron por fuera de la liturgia. Hay algunos estudios a los que los voy a remitir y al final en la bibliografía les voy a dejar la referencia, algunos estudios muy interesantes sobre el villancico, sobre los pueblos de indios, sobre la historia de la colonia en la colonización del territorio por parte de los españoles, y en especial el de la Catedral de Bogotá. La música en Bogotá, el trabajo de Gilberto Bermúdez es realmente ha sido un pilar en los últimos años en este trabajo recomendadísimo y está también reseñado en la bibliografía. El trabajo de Diana Ferley Rodríguez me interesó mucho por su planteamiento. Ella habla de los pueblos de indios. Los pueblos de indios no son las misiones. Pueblos de indios, de hecho, donde yo estoy en este momento, fue alguna vez un pueblo de indios, es decir, comunidades donde los españoles dejaban a los indios tener como una organización política y social muy establecida, controlada por ellos, por supuesto, y que estaban hechas para proveer mano de obra para los españoles. En esos pueblos de indios, por supuesto, vinieron los misioneros, los sacerdotes, los jesuitas principalmente, y otras comunidades, y enseñaron a los indígenas a cantar, a componer, a dirigir, principalmente canto llano y polifonía. Escuchemos lo que dice Diana Rodríguez. De hecho, se esperaba que la solemnidad y esplendor de las celebraciones religiosas fueran elementos impactantes y eficaces en la transmisión de la doctrina cristiana. A mayor solemnidad, mayor atracción de los indígenas al cristianismo. En ese sentido, son muy dichas las palabras del padre Joseph de Amaya, doctrinero de Tabio en 1659. Digo que por no tener la iglesia en el dicho pueblo cantores, se celebraba el culto divino con grande indecencia y desconsuelo de los naturales, de que resulta que muchos de ellos ordinariamente se iban los días festivos a otra de aquella comarca donde hay música. Entonces esto nos plantea una idea no solamente de los indígenas ya solamente como receptores de la evangelización, sino que realmente participaron. Ellos les gustaban la música los atraía, era un mecanismo de atracción para ellos, les gustaba, era una forma de comunicación entre el español y el indígena, tenían algo en común. Ya veremos hasta qué punto. Miremos, por ejemplo, acá el proceso de difusión musical en los pueblos de indios se desarrolló en dos etapas. En la primera, los doctrineros se desempeñaron como maestros de música, pero aproximadamente a partir de la cuarta década del siglo XVII, en algunos pueblos ya existía un grupo de indios músicos quienes empezaron a difundir los conocimientos que habían recibido de los evangelizadores. Este cambio marca el comienzo de la segunda etapa, cuya principal característica fue que los indios músicos se desempeñaron como maestros dentro de sus mismos pueblos. En esta etapa se evidencia cuán activa fue la participación de los indígenas en el proceso de conquista musical y cómo, a finales del siglo XVII, la música pasó de ser una agencia de evangelización impuesta para convertirse en una práctica de la cual se había apropiado la población nativa. Esto es fundamental en lo que les estoy contando. Esta argumentación quiere decir que los indígenas realmente se apropiaron este lenguaje, se apropiaron la polifonía, se apropiaron el canto en latín, el canto llano, ya no solamente eran alumnos, eran ellos mismos quienes dirigían las asambleas, ellos eran los que enseñaban, ya esto es una segunda etapa, como lo dice Rodríguez, y es una visión diferente de lo que nos han un poco planteado, de lo que fue simplemente la imposición de un repertorio, se lo aprendieron y ya se tienen que cantarlo. Ellos también participaron activamente y de allí empiezan a nacer
todas estas músicas que conocemos como músicas tradicionales, músicas folclóricas, en una mezcla. Continuaremos leyendo lo que dice Diana Rodríguez. Esa etapa avanzó paralelamente con la consolidación entre los indígenas de las devociones cristianas, indios que se convertían en maestros de música y lectura, comunidades que, además de pagar tributos a sus encomenderos y al rey, también reunían dinero para comprar instrumentos musicales. Todo esto evidencia el punto al que había llegado a mediados del siglo XVII la aplicación de la música como método de cristianización. Sí, por supuesto, el método, la idea, por supuesto, principal es cristianizar a la nueva población. Pero qué interesante ver cómo los indígenas eh, promueven la música, promueven la compra de los instrumentos, defienden sus instrumentos, defienden la institución de la música, sí, por supuesto, de la iglesia, por supuesto, también. Y continuaremos. Este documento me pareció muy interesante. Lo más probable es que en los mismos lugares donde se enseñaba la doctrina a leer y escribir, los niños y muchachos hayan aprendido música. La existencia de escuelas de música en el siglo XVII refleja la intención de los curas doctrineros de enseñar música de manera más sistemática y organizada. Con este propósito se enseñó música a un grupo seleccionado de indios y se designó un tiempo y un espacio particular para ellos. Sabe que tenemos composiciones de indígenas en su lengua natal, en su lengua aborigen. Eso existe, y están hechas en polifonía, son momentos que nos quedan, que nos dicen, bueno, aquí ya nos estamos separando de España y estamos empezando un nuevo camino, una nueva historia. La música transformó el entramado social en el cual se desarrolló. Su práctica fue más allá de las escuelas, del culto, de las puertas del templo y de las fiestas. A mediados del siglo XVII se evidenciaba que la música, además de agencia evangelizadora, se convirtió en una práctica con amplios efectos sociales e incluso económicos. Esto se puede observar en dos aspectos: la consolidación de los indios músicos como una élite y el desencadenamiento de conflictos y tensiones derivados de la práctica musical. Los encomenderos y las autoridades de los pueblos se oponían a la designación de indios músicos y, sobre todo, a los privilegios de los que gozaban. En cambio, los doctrineros consideraban que la presencia de músicos en los pueblos era fundamental dentro del proceso de cristianización y pensaban que las prebendas que se les habían otorgado eran justas. Ella lo que quiere decir acá es que muchos de estos músicos, cantores, se habían convertido en una élite de cantantes, estaban eximidos o de impuestos o de trabajos manuales porque su trabajo era el de mantener, pues, un flujo constante dentro de la iglesia, la catedral, la parroquia, de música, mantener los oficios litúrgicos, enseñar a los niños y, por supuesto, ahí habían problemas con los españoles que necesitaban mano de obra. Entonces, aquí ya estamos en un ambiente, una característica social distinta. La música les da un nivel social, les da digamos, una característica diferente dentro de la sociedad que se está empezando a conformar en este momento. Son indios privilegiados a través de la música. El caso de los villancicos es distinto, es el que yo empecé a nombrar. Como les dije, no voy a hacer a retomar todas las fechas de la colonia con todos los músicos que vinieron y que aparecieron. Todo esto ya, como lo dije, está tratado por otros autores que han hablado muy concretamente, por ejemplo, en el caso de la iglesia de la Catedral de Bogotá, cuáles fueron los autores, cuáles fueron las obras que se encontraron, de quiénes son. Todo eso está explicado ya por otros autores. Se sabe que hubo autores criollos que ya nacieron acá, españoles que llegaron, que tenían la misión de estar en varias catedrales, estuvieron en Lima, estuvieron en otras catedrales de Latinoamérica, que estuvieron en Santa Fe de Bogotá. Entonces, por ahora para terminar esta primera etapa de la colonia, voy a hablar del caso de los villancicos, porque este trabajo me pareció también muy interesante. Es de una alumna de la Universidad de los Andes, María Camila Mendoza. Esto es un trabajo de maestría, y ella nombra un tipo específico de villancicos. Recordemos que el villancico es un tipo de obra polifónica, coral, vocal, en la que se habla en lengua vernácula, español, pueden ser lenguas indígenas, pero también tiene, en este caso, en el caso de la colonia de América, tiene un aire distinto al que tenía en España. En España eran obras que se podían prestar para entretener en las cortes, y si estaban en español, similar un poco a lo que pasó en Italia con el madrigal.
que se prestaba para hacer onomatopeyas, un poco de burla, pero aquí, además de todo eso, tiene otras connotaciones, ya las veremos. Cada una de estas categorías está relacionada con un aspecto importante dentro de la vida de la sociedad colonial santafereña. Los villancicos políticos hablan sobre pensamiento militar todavía presente y marcado durante el siglo XVIII, ya que estamos en el siglo XVIII. Los de advocaciones locales se relacionan con historias y cultos particulares que son fuertes aún hoy. Y los villancicos educativos y teatrales dan cuenta de la forma en que se transmitía el conocimiento y la información. Los de remedo son un caso muy interesante, pues abren el espacio para preguntarse sobre el espacio de los grupos raciales minoritarios dentro del contexto colonial. Esta música que había llegado, el villancico, ya aquí toma una forma completamente distinta, casi teatral. Hay algunos, los remito al trabajo del maestro Alberto Bermúdez con el grupo Canto, donde tomaron algunos de los, interpretaron y están grabados, de hecho en internet se los consiguen muy fácilmente, villancicos de la Catedral de Bogotá, algunos por ejemplo que retoman la forma de hablar de la población negra y lo plasman entre las palabras o toman palabras en otros idiomas indígenas o digamos de remedo, se burlan un poco de una sociedad minoritaria como la africana, los negros, la forma de hablar, los ritmos, toman temas diferentes, hablan ya de las costumbres, hay uno en especial que llaman Los Grados, que habla de chocolate, la arepa, estamos en el siglo XVIII, o sea, ya estamos pasando, estamos en pleno barroco, en plena época barroca. Ahorita al final, ya en anexos hablaré un poco de los instrumentos para que veamos cuáles eran los instrumentos que llegaron en la colonia y un poco qué es lo que han terminado dando en nuestros días. Pero aquí en este siglo estamos en pleno siglo XVIII en el barroco europeo, estamos en el momento auge de la ópera, estamos en el momento del teatro, estamos en el momento en donde en diferentes regiones se empiezan a experimentar con otro tipo de músicas, un poco más teatrales, y como la de Vivaldi, como música que es más teatral. Aquí la música no llegó así. No, a partir de este momento no podemos decir que lo que ha pasado en Europa llegó directamente aquí. No fue tan fácil traer los instrumentos, no era sencillo traer un instrumento, imagínense traer un piano a lomo de mula desde Magdalena o desde otros lugares, es muy complicado traer instrumentos más grandes que alcanzaron a llegar aquí también era un proceso un poco más difícil. Por eso la primera inversión fue tratar de educarlos para que ellos mismos empezaran a convertirse pues en sus propios eh, profesores, en el caso de los indígenas. Me gustó mucho el trabajo que se hizo sobre el villancico y los invito a ampliar ese tema porque esto es muy interesante dentro de lo que dio el villancico en la colonia. Hacemos un pequeño paso a la siguiente etapa. Como les dije, esto es un recorte un poquito artificial. Esto no sucedió así. Eh, las, los, digamos, el proceso de organización de los españoles en Latinoamérica, en Colombia, se dio por etapas. Entonces, de 1500 a 1550, una primera etapa de descubrimiento del territorio, luego se empiezan a formalizar las catedrales, las capitales, las rutas principales, se divide el territorio, eso también es otro tema, pero ya en el siglo XVIII, entre 1739 y 1810 en España aparecen los Borbones y es una organización distinta. La sociedad también cambia. Como les dije, estábamos en plena época del barroco, ya en 1739, por lo menos en Francia, estamos bajo Luis XV, ya ha terminado Luis XIV, las guerras de religión ya han bajado mucho, pero aquí seguimos todavía con la Inquisición, con una élite que se está empezando a formar, las ciudades empiezan a crecer, la población empieza a crecer y la población que se crea aquí ya es una población de criollos. Personas que desde el comienzo están buscando su identidad. ¿Qué es lo que nos identifica? La música española de esa élite que de alguna manera nos oprime o la música del pueblo que sigue siendo la de los indígenas aprendida por los españoles, pero que ya tiene su propia vida, sus propios ritmos, sus propias versificaciones, sus propias letras. Este es el punto en el que empezamos ya a hablar de este tema, que es el que va a venir a colación permanentemente, y es la nación, qué nacionalidad tenemos, a qué nos identificamos, con qué nos identificamos, qué fue lo que pasó. Aquí nos vamos acercando
hacia uno de los cambios más importantes, que es la independencia. Vamos a traer aquí a colación al maestro Alberto Bermúdez, del que les he hablado ya en varias ocasiones. El intento de establecimiento del virreinato en 1718 dio paso a políticas reformistas que se pusieron de manifiesto en el plano cultural y que modernizaron las anquilosadas instituciones coloniales. En el campo de la música, la influencia italiana y europea en general se hizo sentir y ya para 1750 los violines y la contradanza, así como algunos intentos de música teatral, ensancharon el reducido panorama de la música eclesiástica. En las décadas siguientes se presentaron más cambios en la música militar, en la introducción de bailes europeos como el minué y por su parte en la creciente consolidación de las culturas musicales locales basadas en los patrones españoles, pero ajustadas a las condiciones sociales y raciales de cada región. Es el nacimiento de esas culturas, de esas tradiciones locales que empezaron a aparecer a partir de aquí, que se empezaron a ser cada vez más presentes en ciertas regiones. Llega en parte la música de los violines, la música europea, teatral, todavía no llega la ópera, falta un siglo para que llegue la ópera, o para que se escriba la primera ópera colombiana, pero llega tarde, llega con respecto a Europa, en este momento Europa está ya empezando el clasicismo, mueve Bach en 1750, entonces estamos en la época de Mozart, ya estamos en el tiempo del pianoforte, todavía no el piano, pero el pianoforte, y aquí todavía estamos asumiendo y entendiendo y recibiendo esta fuerza de las danzas, fueron tan importantes en el barroco, en la música instrumental del barroco y en la música instrumental del Renacimiento, asociadas a los instrumentos de cuerda pulsada, asociados a los instrumentos de teclado, como el clavecín. Estos son las danzas que más adelante van a traducirse en pasillos, bambucos y etcétera, 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 de lo que hablaremos más adelante. Este es un momento muy, muy importante. Sociedades cada vez más grandes que miran a Europa por una España que está tratando de organizarse mucho más, pero que no puede ser totalmente ajena a lo que está sucediendo en ese momento en el continente europeo. Me refiero más precisamente a la Revolución Francesa y al momento de independencia de las colonias americanas, primero los Estados Unidos y después nosotros, los diferentes países en diferentes momentos. Bolívar estuvo en Francia, él conoció las ideas de la ilustración, él estuvo allí presente y trajo esa idea de liberar al pueblo. Pero no es lo mismo hablar de liberación en la París de 1789 que hablar de liberación en la Bogotá de 1789. Son procesos muy distintos. Aquí las poblaciones criollas, las poblaciones que se consideraban inferiores, campesinos, mulatos, la mezcla cultural que se habían dado en esas ciudades tenía unas reivindicaciones distintas. Entonces, Bolívar prometió, se acompañó de estos paisanos, de estas personas, eh, de los criollos que lo acompañaron, de muchas poblaciones africanas a las cuales prometió la emancipación. Y cuando se empieza una nueva historia, un siglo XIX, donde ya no está la influencia española, aquí es donde realmente más se empieza a hacer el énfasis de qué es lo que sucede, qué es lo que nos quedó del siglo pasado, cuáles son los instrumentos, qué quiere decir la música en la sociedad, cuál es el papel de la música en la iglesia, cuál es la música en el teatro. Las ciudades se conforman y se vuelven más civilizadas, más grandes. Bogotá empieza a crecer, las grandes capitales empiezan a crecer, traer teatros, aparece ahora sí la ópera, las compañías de ópera italianas, aparecen representaciones, llegan otros extranjeros que no tenían de pronto tanta entrada como antes que se fueron los españoles, franceses, compañías que se encargan de promover muchísimo más la educación musical en otro ámbito. Recordemos que en Francia aparece el conservatorio como una forma de permitir llegar a la educación musical a un número mayor de personas. El conservatorio en Colombia aparece mucho después, pero también tiene un poco esa idea de hacer la música un poco para todo el mundo, de que la educación musical sea para todo el mundo, porque quien se encargaba antes de la educación musical de todo el mundo era la iglesia, y esto es un proceso también ya de alejamiento de la iglesia, de tomar distancia con respecto a la iglesia. Se crean nuevas leyes, se crean nuevas reglas dentro de la sociedad, pero sigue siendo una sociedad elitista, en la cual ciertos ritmos o ciertas eh, obras nos recordaban al antiguo régimen,
Lo mismo que pasaba en Francia. Eso lo estudié yo también cuando estuve allá y efectivamente en el momento de la Revolución Francesa se renegó no solamente de unos ritmos, sino de algunos instrumentos que recordaban la opresión de la monarquía y eso hizo que durante ese tiempo se buscara algo que fuera radicalmente distinto y que nos identificara como, una, como una nueva versión. Así es que les voy a mostrar de pronto ustedes la conocen, la Libertadora, es una contradanza que se dice se interpretó en, durante la campaña libertadora y se interpretó en el momento en que Simón Bolívar llegó a Santa Fe triunfante. Es una contradanza, entonces nuestro primer intento como de una música nacional viene precisamente de una obra española, de un ritmo español, pero que se había apropiado ya, del que se había apropiado ya el continente americano y Colombia específicamente. Esta contradanza seguramente la conocen, la escucharemos, es La Libertadora. Acerca de la contradanza, opina Juana Salamanca Uribe. La contradanza de origen europeo tiene un rol prominente en la música de y para la independencia. Desde su versión convencional, burguesa, contrapuesta a la música aristocrática del viejo continente que amenizó las veladas de las élites españolas y criollas, hasta sus transformaciones y fusiones con ritmos africanos e indígenas, con resultados tan maravillosos como el danzón en Cuba, el porro y el mismo bambuco difundidos en los sectores populares. La música no podía ser ajena al mestizaje cultural que explotó en el momento de la independencia y las bandas de música se convirtieron en crisol de ritmos e instrumentos. Este pasaje me interesó por eso, porque es el momento en que nos hablan de una explosión de qué es lo que somos, qué es lo que tenemos, dónde se visibilizan este tipo de músicas, dónde se visibilizan este otro tipo de músicas. Este otro tipo de músicas nos recuerdan a la monarquía y se crea una clase burguesa, una clase elitista en la cual prosperan muy bien ese tipo de obras, la contradanza, muchas escritas para piano, ya en este momento ya estamos hablando del piano, ya llegan los primeros pianos, y la sociedad empieza a volverse cada vez más, aquí las cosas empiezan a ir cada vez más rápido, todos los que han estudiado historia, y ustedes mismos lo saben, a partir del siglo XIX, con la revolución industrial, con la aparición de las tecnologías nuevas, con la aparición del siglo XX de la grabación para la música, las cosas empiezan a ir muy, muy rápido. Durante muchos siglos dependíamos de las partituras, de la llegada fortuita de algunos instrumentos o de algunos maestros europeos. Pero cuando empieza a llegar música por cantidades, cuando las personas empiezan a tener más acceso a la educación musical, a las grabaciones, empieza casi que un despertar, que es el que vamos a analizar en el siglo XX. Pasamos bastante rápido por el siglo XIX, hay muchísimas otras cosas que son importantes. Sí, hablaremos también un poco de esta parte de las contradanzas. Estas primas bastardas de la contradanza llegaron a considerarse inmorales por parte de las autoridades. A finales del siglo XVIII, el obispo de Cartagena dijo de los bundes y fandangos populares: los que concurren son indios, mestizos, mulatos, negros y zambos, y otras gentes de la inferior clase. Todos se congregan de montón sin orden ni separación de sexos. Mezclados los hombres con las mujeres, unos tocan, otros bailan, y todos cantan versos lascivos, haciendo indecentes movimientos con sus cuerpos. Con claridad, el prelado advertía una amenaza en estas nuevas expresiones que denotaban el deseo de libertad de un pueblo. Esto era, digamos, esta declaración estaba antes de la Libertadora. Yo lo puse aquí también como por una forma de recordar que teníamos la música en este punto es una forma de oposición al régimen, que pide precisamente una libertad, una autonomía, así tenga en sus raíces ese mismo cuerpo español del que ya hemos hablado. Aquí está un ejemplo de los campesinos, baile de campesinos. Ustedes ven los instrumentos que están detrás. También ya hablaremos de estos instrumentos, por supuesto, especialmente de los instrumentos de cuerda, donde más se siente la influencia española.
tiples, tiple requinto, charango en el sur del país, bandola, diferentes tipos de bandolas tenemos. Y aquí está, un tipo de baile, es una obra que es para mí muy representativa de lo que debió ser la música campesina, criolla, eh, durante el siglo XIX. Como lo prometimos, siglo XX. La búsqueda de la identidad, en la sociedad del siglo XX, pues es la sociedad en la que nacimos la mayoría de nosotros, a finales del siglo XX. Es una sociedad, como lo conocemos todos, llena de disparidades sociales, de invisibilización de muchas culturas, de muchas regiones, donde hay una diferencia cada vez más grande entre la élite y los campesinos, donde las manifestaciones culturales han sido olvidadas o porque no se puede acceder a esos lugares, a esas regiones para conocerlos, para interpretarlos, o porque simplemente ha sido una forma de no reconocerme en eso. Entonces la sociedad colombiana no quiere reconocerse en lo folclórico, no quiere reconocerse en este tipo de folclore, por ejemplo. Ya veremos que hay algunos folclores que con los que sí nos identificamos más, los que tienen más raíces españolas. Pero los que tienen más raíces indígenas o africanos, les ha costado más trabajo unirse por completo en esta sociedad. Y en ese tema, me gustó mucho el trabajo del maestro Ronnie Torres, también de la Universidad de los Andes, un psicólogo, que habla sobre el nacionalismo, dos momentos de nacionalismo en Colombia, en los años 30 y en los años 70, y cómo ese nacionalismo y esas obras que se empezaron a mezclar en la cultura, en la música culta, que llamamos música culta, pudieron deformar la, el verdadero, la apariencia de esa música autóctona, como debió estar en su estado autóctono. Pero escuchemos mejor al maestro. El nacionalismo musical de los años 30 se da a la par con un proceso de valoración y apropiación del repertorio popular cundiboyacense, representado esencialmente por el bambuco. Durante la década de los 70, las músicas urbanas como fuente de inspiración son reemplazadas por sonoridades de culturas indígenas. Entonces, si vemos que en los años 30 nos identificamos primero con el bambuco, luego con cundiboyacense. ¿Qué quiere decir identificar? Es decir, empezar a incluir ese tipo de músicas en composiciones nuevas, incluirlas en salas de conciertos. Ya en este momento, en el siglo XX, existe el conservatorio, existe la ópera, existe la mayoría de los teatros. Hay una sociedad que demanda, eh, que consume música, que consume teatro, que consume obras. Llegan con retraso, por supuesto, las grandes obras europeas, Mozart, Haydn, Beethoven, pero llegan, empiezan a llegar los maestros europeos, empiezan a llegar maestros que empiezan a enseñar los instrumentos clásicos, que llamamos clásicos. Entonces, cuando se crea esta nueva sociedad, ¿qué es lo que se demanda? ¿Qué es lo que se oye en los salones de los hoteles? Recordemos, por ejemplo, que en esos se crean bandas que entretienen a los huéspedes. ¿Qué es lo que se toca? Bambucos, pasillos, torbellinos. Y esto es en los años 20, 30. Después del Bogotazo, las cosas son muy distintas. La sociedad ha cambiado muchísimo, también por lo que les decía, la radiación de otro tipo de culturas, culturas europeas, culturas americanas del norte de América, la grabación sonora, eso cambia muchísimo. La aparición de los vinilos, de la radio, es fundamental para empezar a cambiar por completo el paisaje sonoro al que estábamos acostumbrados en ese momento. Continúa el maestro explicando. En Colombia, la música académica del siglo XX tuvo aspiraciones nacionales en dos oportunidades. Durante las primeras décadas del siglo, tras la necesidad de encontrar una expresión artística propia, la cultura popular andina dio las semillas para una música del terreno. Un análisis hermenéutico de este repertorio resaltaría el componente afectivo, el sentimiento popular asociado al bambuco y al tiple en estilos tan diversos y opuestos como el estilo criollo de Luis Acalvo y de Emilio de Lima, el nacionalismo académico de Guillermo Uribe Holguín y de Antonio María Valencia, la música nacional de Pedro Morales Pino o el romanticismo de Adolfo Mejía. Todo esto apareció en una revista publicada en la Universidad de los Andes sobre música, colombianidad y patrimonios imbricados. Reflexiones sobre las llamadas músicas nacionales. Y ese es el artículo de que estamos escribiendo estos fragmentos.
La música académica, ese también es un término que es muy importante. La música académica se apropia de esos repertorios. La música de los años 30 entrecruzó una práctica composicional europea con elementos melódicos y rítmicos populares. Transfiguró la melodía del pueblo al insertarla dentro de un tejido musical construido desde la academia. El resultado fue la integración de un patrimonio cultural hasta entonces rechazado por la élite cultural. Paralelamente, la valoración de estos patrimonios populares marcó una transformación de las tradiciones que bien caracteriza la flexibilidad y constante recreación de los patrimonios inmateriales. ¿Qué quiere decir esto? Esto fue una de las partes que más me interesó y es precisamente cómo la academia al apropiarse de este lenguaje que entendemos como tradicional, digamos de alguna manera lo reformula, lo cambia, lo afecta, que es lo que nos pasa hoy a todos los que interpretamos música antigua. Al interpretarlo desde nuestra visión estamos cambiando, estamos aportando algo nuevo, algo distinto, seamos o no seamos conscientes de eso, se está haciendo algo diferente, con sonidos diferentes, con afinaciones diferentes, con instrumentos diferentes, a pesar de que nosotros en la música antigua estemos tan concentrados en una reconstrucción históricamente informada y lo más fiel posible. De pronto la comparación no es la mejor, pero para mí eso es lo que implica esto un poco, es cómo al retomar ese repertorio la música académica lo transforma, y lo apropia y lo transforma. Así como la cultura popular urbana había alimentado de los años 30, los sonidos de las tradiciones indígenas fueron la clave para renovar este repertorio. Este acercamiento etnomusicológico fue sin duda impulsado por el desarrollo de los estudios de antropología y arqueología en el país. En este contexto, se creó en 1959 el Centro de Estudios Folclóricos y Musicales CEDEFIN en el Conservatorio de Música de Bogotá. Este conservatorio apoyó expediciones en diferentes regiones de Colombia para estudiar patrimonios musicales desconocidos, mostrando la diversidad cultural en Colombia. Esto quiere decir que este es el momento en el que estamos. A partir de los años 60 se redibuja por completo y se trata de buscar realmente cuál fue la raíz, dónde están realmente los instrumentos, dónde están las músicas autóctonas, qué es. Tenemos un acercamiento muy distinto, ya aparece en la etnomusicología, ya aparecen digamos, los músicos, las tecnologías que nos permiten acceder a este tipo de repertorios. Eso cambia por completo la visión que tenemos en el siglo XX de la música autóctona, folclórica, tradicional, y de cómo ésta se va empezando a involucrar en la academia. Como les dije, no pretendo hacer una recopilación de todo un tema que puede ser muy, muy largo. No puedo hablar tampoco de tantos otros eventos sociales que marcan la historia de la música en Colombia, Bogotazo, la aparición de muchísimos otros ritmos que vienen de otros lugares. No los estoy invisibilizando, pero realmente la idea era hablar de la música europea, de la música, cómo llegó hasta nosotros. Hoy muchos nos sentimos más identificados por un tipo de música, por un tipo de folclore específico, eso depende de dónde nacimos, porque nuestro país es muy diverso, las regiones son muy complejas, y no podemos comparar un joropo con un vallenato, ni un vallenato con no sé, con un bambuco, un torbellino nada tiene que ver con una champeta. Todos esos son ritmos que encuentran su lugar, su punto, que se asocian a cierto tipo de historias, a cierto tipo de relatos, a cierto tipo de versificaciones. Y, por supuesto, la idea era dejarlos, digamos, con la intención de que aprendamos un poco más de ese tipo de influencia. Ahora hablaremos de algunos, algunas imágenes, hablaré de los instrumentos, que también es uno de los puntos más importantes, no los dejo aparte. Cuando uno empieza a hablar de música antigua, se pregunta con frecuencia, bueno, ¿qué son todos esos instrumentos de los que me hablan? La chirimía, el bajón, el sacabuches. Gracias a Internet aquí tenemos muchas imágenes. En mi época eso no era posible, yo tenía que imaginarme cómo era una chirimía. Esta es una chirimía, no sé si mi cursor me permite verlo, es esta de acá. Podríamos resumirlo como el abuelo del oboe. Es un instrumento de viento de doble lengüeta y también fue muy importante en la colonia, y de hecho hay algunos países como México donde hay algunas ciudades en las que hay festivales de chirimías, no de oboes, de chirimías, es decir, que hubo una tradición que continuó la utilización de la chirimía hasta nuestros días dentro de la música tradicional. Llegaron también con la colonia flautas de pico, que son las que están aquí, llegaron violines barrocos mucho tiempo después, hasta el siglo XVII empezaron a llegar, 17, finales del XVII,
pero lo primero que llegaron fueron las violas da gamba, son estas que están aquí, creo que no me ayuda, es esta que está aquí a la izquierda, sí, por favor, me ayuda aquí, no, se murió, bueno, aquí está, aquí lo veo, es esta que está aquí, la viola da gamba no es un violonchelo, es un instrumento diferente, tiene 6 cuerdas, tiene trastes movibles, tiene una afinación distinta. Estos son los instrumentos que llegaron en el Renacimiento y que se usaban dentro de la polifonía para doblar las voces, como se hacía en ese momento en España, que ya les conté. Este de aquí abajo es el sacabucho, podríamos decir que es el abuelo del trombón, si lo queremos ver así. Muy importante en la música militar, muy importante también en la música de las que se tocaba en las fiestas populares. Esta es la trompeta barroca. El bajón o dulcián, el abuelo del fagot, sí, así también se les puede llamar así, instrumento de doble lengüeta, instrumentos todos estos de viento, el órgano barroco, que llegó también a las catedrales y es muy importante en el proceso de culturización, aculturación de la evangelización de los indígenas. Existen todavía algunos órganos barrocos en las iglesias latinoamericanas. Dentro de los instrumentos de cuerda, que esto los dejé aparte, porque es los que, digamos, influyeron más directamente en nuestra organología actual, el laúd, la vihuela, la guitarra barroca, el arpa barroca, el arpa medieval, que sobre el estudio del arpa se han hecho varios trabajos muy interesantes últimamente. Hay algunos que se hicieron en la Universidad Estatal, que me parecen muy interesantes, del maestro Lambuley, sobre la evolución del arpa en los últimos años. Este instrumento además evolucionó en el país, quedó en el país, lo asocian por supuesto al folclore del llano, pero, por ejemplo en Paraguay también tiene una importancia muy grande. Este es el clavicordio, también llegaron el clavicordio, el virginal, el clavecín, que eran los instrumentos europeos y se asociaban por supuesto en este caso a una élite, que pues por supuesto eran muy importantes para aprender a tocar, por ejemplo para los organistas, para enseñarles a tocar, eran también muy importantes. ¿Cuáles son los instrumentos actuales derivados de muchos de estos instrumentos de cuerda? Muchos de los cuales yo personalmente no conozco tanto, no los conozco tan bien, porque creo que todavía hay mucho trabajo que hacer en el aspecto de la organología colombiana. Y hay que hacer todavía un trabajo de recuento, una especie de expedición botánica, si se quiere, pues no de plantas, pero de los instrumentos. Creo que esto será un trabajo de toda una vida porque es muy complejo. Notarán que no hemos nombrado el primer instrumento de percusión. Los instrumentos de percusión llegaron, por supuesto, pero los que más habían acá y los que más les hemos heredado a las culturas africanas e indígenas son los instrumentos de percusión y es la familia más grande que hay. Los instrumentos de percusión no solamente son los tambores, los timbales, los triángulos, sino los cascabeles, etc. La familia de la percusión es enorme. Pero me centré en estos que tienen una ascendencia europea, el arpa llanera, ustedes ven aquí la conocen muy bien, el tiple requinto, la bandola llanera, la bandolina, el cuatro llanero, todos son instrumentos, me estoy saltando mucho seguramente. Aquí está el charango, que también se interpreta en el sur del país. Todos estos instrumentos que venían del laúd o venían de la guitarra, instrumentos que hoy en día, pues sí, nos recuerdan esa herencia europea. En el Observatorio de la Universidad Javeriana, los trabajos que se han realizado en la Universidad Javeriana han, digamos, avanzado un poco en el sentido de que este mapa me gustó mucho porque nos muestra un paisaje, digamos, cultural, un paisaje musical colombiano muy distinto al que nos habían dicho las 5 regiones, entonces el Atlántico, el Pacífico, la Andina, la Orinoquía y el Amazonas. Sí, los llanos orientales y el Amazonas. No, esto es muchísimo más complejo que eso. Por ejemplo, el Atlántico se divide en dos, el oriental, el occidental, lo mismo el Pacífico, el norte y sur, y la región andina es muy compleja. Estamos de acuerdo en que el bambuco, la música del occidente de Nariño no es lo mismo, la música de Antioquia no necesariamente representa a la música cundiboyacense, no tiene los mismos instrumentos, la música llanera también tiene muchísimos ritmos y subritmos y se mezclan entre ellos. Entonces, este también es un mapa que me parece que abre un poco más la perspectiva de los ritmos colombianos, que es mucho más complejo de lo que nosotros creemos. Aquí solamente extraje algunos de ellos, ¿no? Por supuesto, no son todos los que hay, son muchísimos más.
Hay muchos tipos de bambucos, hay muchos tipos de son de negros, son sabaneros, son criollos, en cada lugar hay unos diferentes, las contradanzas chocanas, contradanzas, en fin, de muchísimos tipos. Me llamó la atención que en el Pacífico hubiera tanta fuerza también, ¿no? De esas danzas europeas, la jota, la contradanza, el bunde, también todo lo que ha llegado también de la cultura africana, currulao, rumba, porro, en fin, son muchísimas, nuestro territorio es muy, 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 muy extenso. Para terminar, les voy a dejar entonces esta bibliografía donde, digamos, están las personas que nombré, principalmente el maestro Alberto Bermúdez, pero también resalto el trabajo que hicieron otros musicólogos en historia de Colombia, como Ignacio Perdomo Escobar, que hizo un trabajo muy importante sobre la Catedral de Bogotá, tomando todos los nombres de todos los que, de todos los músicos que se encuentran allí, las letras, hablo de los villancicos, también de Pardo Tobar, del maestro Pepe Bermúdez, muchos otros musicólogos que hoy en día están trabajando específicamente sobre cada uno de esos temas. Concluiré diciéndoles que para mí este es un tema muy rico, muy interesante, que merece que sigamos ahondando en él. Yo sé la implicación que tiene la música europea hoy en nuestra sociedad todavía como una música de élite, como una música inaccesible, que no nos representa. He escuchado muchísimo eso muchas veces entre las personas que nos acompañan a los conciertos. A veces muchas personas no van a un concierto de música clásica porque no se sienten identificados con sus raíces europeas o porque no han, no han tenido la oportunidad de estudiarlo como algo que de alguna manera también nos pertenece. Yo sé que no llegaron en la colonia, en el momento de independencia, tanto esas obras como, no llegaron al tiempo en que fueron compuestas, quiero decir. Llegaron después, llegaron con muchos años de diferencia, pero creo que en esa música también hay una gran riqueza, la música antigua europea que nosotros no conocimos, el canto gregoriano para empezar, eh, que digamos todavía requiere de más tiempo, de más estudio y que nos acerquemos un poco más a esas raíces europeas sin negar el pasado que tenemos, por supuesto, de indígena, que tenemos eh, africano y que lo seguimos teniendo todavía latente en nuestro paisaje sonoro. Les agradezco muchísimo por su atención. Les recomiendo escuchar la música que les he puesto aquí en los comentarios, en los grupos como Chapizabal, y que bueno, que sigan asistiendo muy puntuales a los conciertos que se plantean en el marco cultural de la programación cultural del Banco de la República. Soy Angélica Daza, me despido de ustedes y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.